Dicen que cuando ya no queda nada, es cuando el cielo empieza a hablar. María Fernanda solo quería ser mamá. Lo intentó todo, y lo perdió todo, hasta que, con una carta en la mano y el corazón hecho pedazos, le habló a San Judas Tadeo. Lo que sucedió después, no tiene explicación, pero sí tiene testigos. Esta es su historia. Desde pequeña, María Fernanda soñaba con tener una familia grande, con hijos corriendo por los pasillos, con risas que llenaran cada rincón de la casa. Era una niña de sonrisa fácil, ojos brillantes y un corazón inmenso. En las tardes calurosas de San Luis Potosí, se sentaba en la sombra del mezquite frente a la casa de su abuela, acunando a sus muñecas de trapo y susurrándoles nombres que algún día, juraba, les pondría a sus hijos de verdad. Lucía, Matías, Emiliano, decía mientras las arropaba con pedacitos de tela. Su abuela, doña Teresa, la miraba desde la ventana con una sonrisa melancólica, sabiendo que aquel deseo nacía de un lugar puro, pero también comprendiendo que la vida muchas veces no sigue los planes del corazón. Cuando María conoció a Ángel Rosales, todo cobró sentido. Él era sereno, trabajador, con una fe sencilla pero profunda. Se conocieron en una feria del pueblo, entre algodones de azúcar y música de banda. Fue un flechazo limpio, de esos que no hacen ruido pero cambian el rumbo. Salieron por 3 años y se casaron en una pequeña iglesia adornada con flores de papel, con la Virgen de Guadalupe testigo silenciosa de sus votos. A los 25 años, María estaba convencida de que el siguiente capítulo era obvio, un bebé. O tal vez 2. Ángel también lo creía. Se amaban. Tenían salud. Tenían un techo. Tenían fe. ¿Qué podría salir mal? Comenzaron a intentarlo con alegría. Marcaban los días fértiles en un calendario improvisado en la puerta del refri, se susurraban nombres al oído antes de dormir, y cada mes, el retraso se celebraba como un posible milagro. Pero ese milagro nunca llegaba. Al principio, no se alarmaron. Tal vez estamos nerviosos, decía Ángel con una sonrisa forzada. María asentía y trataba de no pensar demasiado. Pero en el fondo, algo se empezaba a torcer. Los meses pasaron. Luego 1 año. Luego 2. Y con cada ciclo que terminaba, la ilusión se encogía un poco más. Los domingos, en las reuniones familiares, los sobrinos corrían por el patio y las tías lanzaban comentarios que, aunque disfrazados de cariño, dolían como alfileres en la piel. ¿Y ustedes para cuándo? Ya se les va el tren. ¿No será que están esperando demasiado? María sonreía, pero por dentro, sangraba. Una noche, después de otra prueba negativa, se encerró en el baño con la puerta atrancada. Se sentó en el piso frío, abrazando sus rodillas, y se permitió llorar. No era solo frustración. Era culpa. Culpa por no poder. Culpa por sentir envidia de otras mujeres. Culpa por haber creído que la vida le debía algo. Ángel, desde afuera, tocó la puerta con suavidad. Amor, ¿puedo entrar? Dame un momento, respondió ella con voz apagada. Él sabía. No hacía falta decir nada. Esa noche no se abrazaron. No pelearon. Pero el silencio que los envolvía era más fuerte que cualquier grito. Los días siguientes, María decidió buscar respuestas. Fue a su ginecóloga, quien pidió exámenes. Todo parecía normal. Hormonas bien. Ovarios bien. Ángel también. Entonces, ¿por qué no? La doctora habló de infertilidad sin causa aparente, una frase que parecía más un castigo que una explicación. María salió del consultorio con una carpeta de papeles y un hueco en el pecho. Y entonces comenzaron los tratamientos. Hormonas. Inyecciones. Temperaturas anotadas. Dietas especiales. Todo el proceso se volvió mecánico, agotador. Hacer el amor dejó de ser una expresión de amor. Era una rutina cronometrada, una obligación llena de presión. María lo notaba, pero no podía detenerse. Era como si su valor como mujer dependiera de lograrlo. Ángel también lo sentía, pero no sabía cómo ayudar. Y aunque no lo decía, empezaba a sentirse impotente. Una tarde, María lo encontró en el patio, sentado con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, preguntó con delicadeza. Él tardó en responder. No sé si estoy haciendo algo mal. No quiero que pienses que no lo deseo. Pero siento que ya no te reconozco. Ella se quedó en silencio. Lo miró con ojos húmedos. Porque, en realidad, ella tampoco se reconocía. A veces, al ver a mujeres embarazadas en la calle, bajaba la mirada. Otras veces, lloraba a escondidas al ver anuncios de pañales o comerciales de fórmulas para bebés.
Incluso llegó a evitar baby showers de amigas. No porque les deseara mal, sino porque su propia herida era demasiado profunda para ocultarla. Una noche, mientras fregaba los trastes, se distrajo con el ruido de la televisión en la sala. Era una telenovela donde la protagonista descubría que estaba embarazada. Sin querer, María soltó un plato que estalló en el fregadero. Ángel corrió alarmado. ¿Estás bien? Ella asintió, pero no podía hablar. La garganta cerrada, los ojos desbordados. Aquella fue la noche en que decidió dejar de intentarlo por un tiempo. Guardó los calendarios, las jeringas, los remedios caseros. Necesitaba respirar. Necesitaba recordar quién era antes de que la ansiedad por ser madre la devorara. Y, por primera vez en mucho tiempo, María se permitió descansar. Sin embargo, el vacío seguía ahí. No era un deseo cualquiera. Era una ausencia. Como si alguien, en algún lugar, la estuviera esperando, pero no pudiera encontrar el camino. No sabía aún que el amor más fuerte no era el que exige, sino el que se entrega. Y que, a veces, cuando uno suelta, lo imposible encuentra su camino. Los meses sin intentos fueron, al principio, un alivio. María Fernanda dejó de marcar fechas, de contar días, de leer foros sobre fertilidad. Comenzó a enfocarse en otras cosas. Pintó la sala, se inscribió en un curso de cocina tradicional, empezó a hacer caminatas por las mañanas. Pero aunque su cuerpo descansaba, su alma seguía en espera. Era como si una parte de ella viviera en pausa. Algunas noches, despertaba a media madrugada con el corazón acelerado, convencida de que había escuchado el llanto de un bebé en la casa. Pero no. Solo era el eco de su deseo, convertido en fantasmas. Ángel, por su parte, evitaba el tema. No porque no le importara, sino porque ya no sabía cómo sostenerla sin derrumbarse también. A veces la observaba mientras ella dormía, la mano sobre el vientre, como si estuviera protegiendo algo que aún no llegaba. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero, ¿cómo prometes algo que ni tú mismo crees posible? Una tarde cualquiera, mientras regresaban del mercado, María sintió una punzada en el abdomen. Le restó importancia. Pensó que era el esfuerzo de cargar las bolsas. Pero al llegar a casa, el dolor aumentó. Se acostó. Respiró hondo. Y esperó que pasara. A la mañana siguiente, hizo algo que no hacía desde hacía meses. Compró una prueba de embarazo. No quiso decirle a Ángel. Lo hizo sola, con la puerta del baño cerrada, como si estuviera cometiendo un acto prohibido. Colocó la prueba sobre el lavamanos, se lavó las manos, y esperó. Cuando aparecieron 2 líneas rosas, no supo cómo reaccionar. No gritó, no lloró, solo se quedó sentada en la tapa del inodoro, mirando el objeto en sus manos como si fuera un espejismo. Minutos después, salió del baño. Caminó hacia la cocina donde Ángel preparaba café. ¿Qué pasa, amor?, preguntó él, al ver su rostro pálido. María alzó la mano, mostrando la prueba. No dijo nada. No hacía falta. Ángel la miró por unos segundos, luego se acercó y la abrazó con fuerza. Ella sintió que su cuerpo temblaba. Dios mío, susurró él. ¿Es real? María asintió sin voz. Esa noche, no durmieron. Se quedaron en la sala, con las luces apagadas, hablándole al vientre, riendo nerviosos, soñando otra vez. Por un instante, todo parecía encajar, como si el universo les hubiera hecho una caricia después de tanto dolor. En los días siguientes, comenzaron los controles médicos. Al tercer ultrasonido, escucharon por primera vez el latido del corazón. Un sonido rápido, fuerte, como un tambor que anunciaba vida. María no podía dejar de llorar. ¿Todo va bien, doctor?, preguntó Ángel, agarrado a la mano de su esposa. El médico sonrió, pero su rostro cambió sutilmente mientras revisaba las imágenes. Hay algo que deben saber, dijo con seriedad. María, tienes un útero bicorne. Eso significa que tu útero está dividido en 2 cavidades. Y eso puede complicar mucho el embarazo. María lo miró, confundida. ¿Qué tan grave es?, preguntó con voz baja. No quiero alarmarlos, dijo el médico, pero este tipo de útero a veces no puede sostener el embarazo más allá del 2.º trimestre. Hay riesgo de parto prematuro, pérdida gestacional. Tendremos que vigilarte de cerca. El silencio en el consultorio fue pesado. María sintió como el aire se volvía espeso. Salieron de allí con las manos entrelazadas, pero con el alma llena de miedo. No era justo. Justo cuando habían recuperado la esperanza,
La vida les ponía otra prueba. Esa noche, acostada en la cama, María no podía dormir. Se giró hacia Ángel y le dijo: «No quiero volver a perderlo. No lo soportaría». Ángel la abrazó. «No vamos a perderlo», dijo con firmeza. «Esta vez es diferente. Esta vez, vamos a creer». A partir de ese momento, cada día fue una mezcla de esperanza y temor. María comenzó a hablarle al bebé. Le cantaba bajito mientras cocinaba, le contaba historias mientras se bañaba, le prometía cosas mientras se vestía. Cada noche, encendía una veladora blanca y rezaba con los ojos cerrados. Un día, recibió un mensaje de su prima que vivía en Ciudad de México. Le habló de una basílica especial, donde mucha gente dejaba cartas y peticiones a San Judas Tadeo, el santo de los imposibles. María recordó haber oído de él en su infancia, pero nunca le había rezado directamente. Esa noche, buscó fotos en internet. Vio la imagen del santo con su túnica verde, el fuego sobre la cabeza y ese rostro tranquilo que parecía escuchar sin juzgar. Sintió algo que no podía explicar, como una especie de calma que le recorría el pecho. «Ángel, quiero ir a la basílica», dijo de pronto, interrumpiendo la cena. «¿A Ciudad de México?» «Sí. El 28 es su día. Quiero ir antes que crezca más la panza». Ángel la miró con ternura. Sabía que no era una simple visita. Era una búsqueda. «Vamos. Si eso te hace bien, iremos». María pasó la noche escribiendo una carta a mano. No pedía un milagro. No suplicaba. Solo decía: «San Judas, no te pido nada para mí. Solo te entrego lo que soy. Y si está en tus manos, protégelo a él, a este pequeño corazón que late dentro de mí. Si no está destinado a quedarse, dame fuerzas para aceptarlo. Pero si puede quedarse, ayúdame a cuidarlo. No puedo sola». Dobró el papel con cuidado y lo guardó entre las páginas de su agenda. El viaje lo hicieron en silencio, tomando la carretera al amanecer. Al llegar, la multitud era inmensa. Gente con flores, con fotos, con lágrimas. María avanzó despacio, sujetando el brazo de Ángel. Al llegar frente a la imagen, se arrodilló. Colocó su carta a los pies del altar y cerró los ojos. No dijo nada. No lloró. Solo se quedó ahí, en silencio, sintiendo una paz que hacía años no la visitaba. El regreso a casa fue silencioso, pero no pesado. Era un silencio distinto, suave, como si algo hubiera quedado en ese templo entre miles de personas, pero algo también hubiera venido con ellos. María Fernanda, durante todo el camino de vuelta, llevaba la mano sobre el vientre. No pensaba en milagros, ni en imposibles. Solo respiraba. Por primera vez en años, respiraba sin miedo. Los días siguientes pasaron con una extraña tranquilidad. No hubo síntomas alarmantes, ni dolores, ni sustos. Solo los movimientos cada vez más fuertes del bebé que, como si supiera que ella necesitaba consuelo, se hacía notar a cada rato. En una de esas tardes, mientras se acomodaba en el sofá con una cobija, María sintió un golpe seco en el vientre, tan claro que se echó a reír sola. «Tranquilo, Matías, o Lucía», dijo en voz baja. «No sé quién eres todavía, pero aquí estoy». En su corazón ya sabía que no estaba sola. Y eso bastaba. Sin embargo, el 6º mes de embarazo trajo consigo una nube inesperada. Durante un control rutinario, el doctor notó algo en los ultrasonidos. Frunció el ceño y pidió más estudios. «María, quiero que te quedes en observación unos días», le dijo. «El útero está más tenso de lo que me gustaría. No hay contracciones todavía, pero debemos ser precavidos». Ella no protestó. Se dejó internar, aunque por dentro la ansiedad empezaba a crecer. Esa noche, acostada en la habitación del hospital, no podía dormir. Las luces fluorescentes, el pitido constante de las máquinas, la bata que raspaba su piel, todo la hacía sentirse frágil. Entonces, tuvo un sueño. Estaba en un campo abierto, iluminado por una luz dorada suave, como si el atardecer durara para siempre. Frente a ella, había un hombre de rostro sereno, con barba y ojos que parecían leerle el alma. Vestía una túnica verde y sostenía un bastón sencillo, de madera tallada. En sus brazos, cargaba a 2 bebés dormidos. Uno tenía una cinta rosa en la muñeca, el otro una azul. «¿Quién eres?», preguntó María en el sueño, con voz temblorosa. El hombre sonrió. No respondió con palabras, pero María sintió que le hablaba sin abrir la boca. «No temas. Ellos están en mis manos». Despertó agitada, con el corazón a 1000.
Tocó su vientre con ambas manos, como asegurándose de que todo seguía ahí. Y sí, Matías, o Lucía, o ambos, estaban ahí, latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, cuando el doctor pasó visita, María le contó el sueño. Él la escuchó con atención, con la mirada entre profesional y conmovida. A veces, dijo él mientras anotaba en su tabla, lo que uno cree que es imaginación, es solo el alma encontrando maneras de hablar. Los días en el hospital pasaron sin incidentes. María fue dada de alta con indicaciones estrictas, reposo absoluto, cero estrés, y controles semanales. Ángel, que había dormido la silla junto a ella todas las noches, la llevó de vuelta a casa con cuidado, como si cargara un vaso lleno hasta el borde. En casa, todo cambió. Las tareas domésticas las hacía él, y cada mañana le preparaba licuados con frutas, nueces y palabras de ánimo. Hoy soñé que nuestro hijo tenía tu sonrisa, decía mientras le acariciaba el cabello. María reía. Yo soñé que tenía tu terquedad. Eran sueños, pero también eran anclas. Formas de sostenerse en medio del mar de incertidumbre. Una tarde de lluvia, mientras los truenos golpeaban el cielo con furia, María recibió una llamada de una amiga de la infancia que vivía en Monterrey. Habían perdido contacto por años, pero ahora, sin saber por qué, había decidido escribirle. ¿Te puedo decir algo raro?, dijo su amiga, después de hablar un rato. Ayer soñé contigo. Estabas en una iglesia, vestida de blanco, y tenías en brazos a 2 bebés. Yo te decía lo lograste, Mari, y tú solo llorabas. María se quedó en silencio. La piel se le erizó por completo. ¿Por qué me dices esto justo ahora?, preguntó, tratando de controlar la voz. No sé. Sentí que tenía que contártelo. No sabía que estabas embarazada. Pero fue tan real. Colgó la llamada con el corazón acelerado. Caminó hasta el altar pequeño que había montado en la esquina del comedor, con una veladora aún encendida y una imagen de San Judas apoyada en la pared. Se sentó frente a él y, sin lágrimas esta vez, habló en voz baja. No voy a pedir nada más. Ya entendí. Ellos no son míos. Son tuyos. Pero si decides dejármelos, prometo cuidarlos con mi vida. Desde ese día, cada movimiento en su vientre se convirtió en una respuesta. Cada patadita, en una conversación. Y cada noche, antes de dormir, María les contaba cuentos. A veces inventados. A veces recuerdos de su infancia. Pero siempre terminaba igual. Y entonces, el milagro se quedó en casa. Nadie en su entorno sabía lo que ella sentía por dentro. Porque aunque seguía asustada, ya no se sentía sola. Había algo, o alguien, que la acompañaba. Y eso era suficiente. Los días que siguieron a esa conversación con San Judas fueron diferentes. No porque la rutina hubiera cambiado, María Fernanda seguía en reposo, acostada la mayor parte del tiempo, tomando vitaminas, vigilando los movimientos, sino porque su espíritu había dado un giro silencioso. Por dentro, algo se había aflojado. No era resignación, no era derrota. Era aceptación. Una entrega completa, como si hubiera entendido, por fin, que no todo está en sus manos, y que, quizás, eso estaba bien. Ángel lo notó de inmediato. Al llegar del trabajo, la encontraba serena, con los ojos iluminados, hablándole al vientre como quien platica con un viejo amigo. Le contaba cómo había sido su infancia, las travesuras que hizo en la escuela, el olor de los tamales que hacía su abuela los domingos. Les hablaba de todo, como si no necesitara pruebas médicas, ni diagnósticos, como si ya supiera que esos bebés, aunque aún no tuvieran nombre, ya pertenecían a su historia. Una noche de lluvia, mientras la ciudad dormía envuelta en relámpagos lejanos, María despertó con un sobresalto. No era dolor, no era susto, era algo más profundo, como si una presencia invisible se hubiera sentado junto a su cama. Abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por el parpadeo de la veladora encendida al pie del altar improvisado que tenía en la esquina. Y entonces lo vio. No era una visión clara, como una figura física. Era más bien una sensación. Una silueta quieta, de túnica verde, parada justo al borde de su cama, con una luz tenue detrás. No hablaba. No se movía. Solo la miraba. Pero María sintió, con una certeza que le estremeció los huesos, que era él. Gracias, susurró ella sin pensar. En ese instante, los bebés se movieron al mismo tiempo, como si respondieran. Fue tan nítido, tan perfecto, que María rompió en llanto. No de miedo, no de tristeza. Era un llanto limpio,
como el que viene después de cargar con demasiadas cosas durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, no dijo nada, ni a Ángel ni al médico. ¿Cómo explicas algo así sin parecer loca? Guardó ese momento como un tesoro en el fondo de su corazón. Pero desde entonces, comenzó a notar cosas pequeñas. Detalles que, aunque insignificantes para otros, para ella eran señales. Una mariposa blanca que entraba a su cuarto cada tarde y se posaba en el mismo marco de la ventana. Un niño desconocido que la saludó en la calle y le dijo, ¿sabes que llevas ángeles en tu panza? La enfermera que, sin saber nada de su historia, le comentó al tomarle la presión, tú vas a tener gemelos, ¿verdad? Te lo juro que lo soñé anoche. A veces quería pensar que era coincidencia, pero en el fondo, algo le decía que no lo era. Al cumplir la semana 31 de embarazo, el médico decidió hacer una revisión más profunda. La llevó al área de imagen avanzada para hacer una ecografía tridimensional. María subió a la camilla con calma, pero con esa tensión interna que nunca se iba del todo. La enfermera colocó el gel frío en su abdomen, pasó el transductor, y en la pantalla aparecieron dos pequeños cuerpos. Uno más inquieto, moviendo las piernas. El otro dormido, con la mano en la cara. El médico entrecerró los ojos. Aquí hay algo que, no entiendo, murmuró. ¿Qué pasa, doctor? Preguntó Ángel, que había entrado justo a tiempo. El útero, respondió él. Según los estudios anteriores, María tiene un útero bicorne, dividido. Pero en esta imagen, parece completamente normal. No hay separación. Es como si el útero hubiera cambiado de forma. ¿Cómo que cambió? Preguntó María, sentándose un poco. Mira, dijo señalando la pantalla. No hay signos de la malformación. Está completamente curvo, simétrico. Nunca he visto algo así. Ángel y María se miraron. No dijeron nada, pero ambos pensaban lo mismo. Cuando salieron del consultorio, María se detuvo frente a una pequeña capilla dentro del hospital. Entró sola. Se sentó en la última banca. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en toda su vida, sintió que algo mayor estaba actuando. No de forma espectacular, ni con rayos del cielo, sino en silencio. De forma discreta, pero poderosa. No sé por qué me elegiste, murmuró. Pero si me confiaste estos hijos, te prometo que haré todo para honrar ese regalo. Esa tarde, al llegar a casa, sacó la carta que había dejado en la basílica. La había copiado en su cuaderno, como un recuerdo. La leyó en voz alta. Y luego, por impulso, escribió una nueva justo debajo. Gracias. Pase lo que pase, gracias. Las semanas avanzaron sin contratiempos. Cada noche, Ángel preparaba té de manzanilla y la acompañaba mientras escuchaban música suave. A veces, bailaban despacio la sala, él cuidando de no apretarla demasiado, ella con las manos en su vientre, moviéndose como si el mundo no existiera. Una noche, mientras caía una llovizna suave sobre los tejados, Ángel se detuvo, la miró a los ojos y dijo, Mari, ¿y si no es un niño y una niña? ¿Y si son dos niñas? ¿O dos niños? Entonces seremos el doble de bendecidos, respondió ella sonriendo. ¿Y si, ya los conocimos antes? ¿En otra vida? Ella lo abrazó con fuerza, porque aunque no tenía una respuesta, también lo había pensado. Esa noche soñó con el campo dorado otra vez. Pero esta vez, los bebés no estaban en brazos del hombre de túnica verde. Estaban en el suelo, jugando, riendo, y cuando María se acercó, uno de ellos levantó la cabeza y dijo con voz clara, Gracias por esperarnos. La mañana en que María Fernanda despertó de aquel sueño tan vívido, ese en el que uno de sus hijos le agradecía por esperarlo, sintió una paz que casi la asustó. No era euforia, ni entusiasmo. Era algo más profundo, más antiguo, como si dentro de ella algo se hubiera alineado, como si por fin su cuerpo y su alma estuvieran en sintonía con lo que venía. El sol entraba por las rendijas de la cortina con suavidad, y el aroma del café preparado por Ángel le hizo sonreír antes de levantarse. Ese día cumplía 35 semanas de embarazo, algo impensable para alguien con su diagnóstico inicial. Se lo recordaba cada mañana mientras se ponía la bata, como quien repasa un pequeño milagro al despertar. Los doctores seguían monitoreándola con atención, pero cada control arrojaba buenas noticias. Corazones fuertes, crecimiento normal, líquido amniótico en niveles perfectos. Era como si la ciencia estuviera siendo desafiada por algo que no podía explicar. Esa tarde, mientras veía una novela con el volumen bajo, recibió una videollamada inesperada.
Era Gabriela, una antigua compañera del colegio con la que no hablaba desde hacía años. No sabía por qué le marcaba, pero contestó con una sonrisa amable. Mari, te soñé, dijo Gabriela sin rodeos, al ver su rostro en la pantalla. Fue tan extraño. Estabas parada en medio de un jardín enorme. Tenías flores en el cabello y en los brazos, dos bebés, un niño y una niña. Me miraste y dijiste, ahora sí puedo respirar. María se quedó sin palabras. La piel se le erizó como si el aire del cuarto hubiera bajado de golpe. No te lo iba a decir, continuó Gabriela. Pero cuando vi tu nombre entre los contactos, algo me empujó a llamarte. María respiró hondo, tratando de no llorar. Gracias por decírmelo, dijo con la voz apenas firme. No sabes lo que significa para mí. Esa misma noche, Ángel regresó a casa con una pequeña caja en las manos. Al abrirla, María vio dos escapularios diminutos, uno con hilo azul, otro con hilo rosa. Los compré afuera de la iglesia de San Hipólito, dijo él, sentándose a su lado. No sé por qué. Sentí que tenía que hacerlo. María los sostuvo entre sus dedos. Eran tan pequeños, tan frágiles. Y sin embargo, pesaban como una promesa. Una promesa que, en el fondo, ambos sabían que no era solo suya. Durante los días siguientes, comenzaron a preparar todo. Ángel montó dos cunas en el cuarto que antes era su estudio. Pintaron una pared con estrellas, otra con lunas. Colocaron un atrapasueños en la ventana y un pequeño altar en la esquina. En él, pusieron una veladora verde, una imagen de San Judas Tadeo, y la carta original que María había dejado en la basílica, que había sido devuelta por correo semanas después, según el sobre, por error del remitente. Ella supo que no era error. Era una señal. Una madrugada, justo al entrar en la semana 37, María despertó con una contracción intensa. No era dolor común. Era distinta. Más profunda. Ángel se levantó de inmediato, le tomó la mano, y sin entrar en pánico, hizo lo que habían ensayado decenas de veces. Bolsa lista, llaves en el gancho, coche encendido. El trayecto al hospital fue silencioso. María miraba por la ventana mientras el mundo aún dormía. El cielo tenía ese tono azul oscuro que precede al amanecer, y los faroles encendidos formaban manchas doradas sobre el asfalto. Pensó en todas las veces que había hecho ese mismo trayecto en el pasado. Entrando con miedo, saliendo con el corazón roto. Pero esta vez, había algo distinto. Esta vez, sentía que alguien más iba con ellos en el auto. No solo los bebés. No solo Ángel. Alguien más. Al llegar, la internaron de inmediato. El cuello uterino estaba dilatado. El ritmo cardíaco de los bebés era estable. El doctor la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Parece que los dos están listos. Y tú también. María tomó aire profundo. El cuarto estaba iluminado con luces tenues. La enfermera le colocó el suero mientras Ángel le acariciaba el cabello. Cuando los tengas en brazos, dijo él con voz entrecortada, ¿qué vas a decirles? Ella lo miró, con lágrimas acumulándose, pero sin caer todavía. ¿Qué valió la pena? Cada espera, cada silencio, cada lágrima, todo. La labor de parto fue larga, pero no fue tortuosa. Fue como cruzar un túnel en el que cada contracción empujaba más luz hacia el final. Y cuando por fin, después de horas, escuchó el primer llanto, el alma entera se le desbordó. Era fuerte, vivo, real. El médico levantó a un bebé con mejillas rosadas y gritó, «¡Niño! ¡Matías!». María cerró los ojos, jadeando, y dijo en voz baja, «Bienvenido, mi amor». Segundos después, otro llanto, más agudo, más fino, como una campanita quebrando el aire. «¡Niña! Lucía». El corazón de María latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Los médicos los colocaron uno en cada brazo. Pequeños, calientitos, llenos de vida. Matías movía los brazos como buscando su voz. Lucía abría y cerraba los ojos como si reconociera la luz. Ángel se agachó a su lado, los besó en la frente y rompió en llanto. Un llanto contenido por años. Un llanto que salía desde lo más hondo. María, agotada, temblorosa, los miró a los dos. Y con voz apenas audible, murmuró, «Gracias por encontrarme». Y entonces, sin pensarlo, los acercó a su pecho y dijo, «San Judas, aquí están. Los cuidé como prometí. Y ahora, son tuyos también». Las primeras horas después del parto fueron un torbellino de emociones. María Fernanda,
Aún adolorida pero con el corazón extasiado, no podía dejar de mirar a los bebés. Tenían la piel suave como terciopelo y ese aroma dulce e inconfundible que solo tienen los recién nacidos. Matías dormía con el ceño fruncido, como si estuviera soñando con algo importante. Lucía, en cambio, parecía más alerta, con sus ojitos entrecerrados como si analizara el mundo que apenas empezaba a conocer. Los dos llevaban, colgados del gorrito del hospital, los pequeños escapularios que Ángel había comprado. Ella los había colocado personalmente antes de que los llevaran a las incubadoras, aunque solo sería por protocolo, estaban completamente sanos. El cuarto hospitalario era pequeño, pero en ese momento parecía el centro del universo. Cada vez que una enfermera entraba, lo hacía en silencio, como si reconociera que algo especial había ocurrido ahí. Una de ellas, de mirada bondadosa, se detuvo un instante junto a la cuna doble y susurró: «Hace años que no veo una energía tan limpia como esta. No sé si usted lo siente, señora, pero aquí hay algo más que solo dos bebés». María le sonrió con los ojos húmedos. «Lo siento desde que estaban en mi vientre», respondió con voz baja. En los días siguientes, mientras Matías y Lucía dormían uno junto al otro como si no concibieran la vida sin el otro, María comenzó a recordar cada momento del camino recorrido, cada noche llorando a escondidas, cada prueba negativa, cada pérdida, pero también cada oración, cada señal, cada pequeño acto de fe que la había sostenido cuando no quedaba nada. Y lo entendió. Entendió que esos bebés no eran solo un regalo. Eran una respuesta. El tercer día en el hospital, Ángel llegó con una sorpresa. Traía consigo un sacerdote joven, el padre Santiago, conocido en la comunidad por su calidez y por visitar a familias que atravesaban momentos importantes. Se acercó a María con una sonrisa humilde y una pequeña botellita de agua bendita. «¿Le gustaría que hiciéramos una pequeña bendición para los niños?», preguntó. «Nada formal, solo unas palabras para agradecer». María asintió de inmediato. Ángel tomó la mano de su esposa, y el sacerdote, con voz pausada, comenzó a orar. Mientras pronunciaba las palabras, Matías abrió los ojos. Lucía movió sus manitas, como si respondieran al murmullo sagrado. María cerró los ojos y sintió, una vez más, esa presencia familiar, cálida, inconfundible. Al terminar, el padre Santiago se quedó un momento en silencio, observando a los pequeños. «No sé si deba decir esto», comentó con tono reflexivo, «pero algo me dice que ellos ya han estado aquí antes. Que traen consigo una historia que no empieza ahora». María lo miró, perpleja. «¿A qué se refiere?». El padre sonrió levemente. «Hay almas que regresan con una misión. Y estos niños no son cualquier alma. Cuídenlos bien». Aquella noche, ya en la soledad del cuarto, mientras Ángel dormía en el sillón al pie de la cama y el pasillo del hospital estaba en completo silencio, María tomó a los bebés en brazos, uno a cada lado, y los observó en la penumbra. «¿De dónde vienen, mis amores?», susurró. «¿Qué saben que yo no sé?». Los bebés no respondieron. Claro. Pero Matías emitió un pequeño quejido mientras dormía, y Lucía apretó con fuerza el dedo de su madre. Fue como si dijeran: «Aquí estamos. Y te elegimos». Al regresar a casa, todo se sintió distinto. La casa, que alguna vez había estado llena de ausencias, ahora se llenaba de sonidos nuevos, suspiros, risitas, llantos, canciones de cuna. Ángel instaló una mecedora en la sala, junto a la ventana. Ahí, María pasaba horas acunando a sus hijos, viendo el atardecer pintarse en tonos dorados, agradeciendo en silencio. Una tarde, mientras les daba pecho en turnos, notó algo que la dejó sin aliento. Justo detrás de la orejita derecha de ambos, exactamente en el mismo lugar, tenían una pequeña marca de nacimiento, una manchita en forma de media luna, del tamaño de una lenteja. Lo curioso era que la marca brillaba ligeramente bajo la luz. No como si fuera metálica, sino como si la piel ahí reflejara el sol con un color dorado tenue, casi imperceptible. «Ángel», llamó, emocionada. «Mira esto. Tienen la misma marca». Él se acercó y, al verla, frunció el ceño. ¿Esto estaba antes? No lo sé. Nunca lo había notado. Pasaron el resto de la tarde investigando. Le preguntaron a la pediatra, que respondió con naturalidad. Son marcas de nacimiento. A veces coinciden entre hermanos, sobre todo si son gemelos. Pero algo en la mirada de la doctora denotaba duda, como si no estuviera tan convencida de su propia explicación. Aquella noche, después de dormirlos, María regresó al altar, encendió la veladora verde y colocó una foto reciente de los bebés junto a la imagen de San Judas. «No entiendo muchas cosas, pero no necesito entender»,
dijo en voz baja. Solo quiero amarlos. Y si tú los trajiste, ayúdame a criarlos con sabiduría. Mientras decía esto, una ráfaga de viento inesperada entró por la ventana, haciendo titilar la llama de la veladora. María cerró los ojos. No preguntó nada. No pidió más. Solo sintió. Esa fue también la noche en que soñó algo que jamás olvidaría. Estaba en una especie de plaza antigua. Las piedras eran irregulares, el cielo tenía un tono gris claro, y todo olía a incienso y tierra mojada. Caminaba sola, descalza, con los brazos extendidos. Frente a ella, una figura masculina sostenía dos luces en las manos, una azul y una rosa. No eran bebés. Eran esferas de luz, que vibraban. La figura se acercó y le habló con una voz que no era masculina ni femenina. Era una voz que parecía flotar. Fueron enviados, y tú los recibiste. Cuídalos bien. No son solo hijos. Son respuesta. Al despertar, aún podía sentir el calor de las esferas en sus brazos. Tocó a Matías. Tocó a Lucía. Y una certeza se instaló en su pecho como una raíz firme. Aquello no había sido solo un sueño. Desde aquella noche en que soñó con las esferas de luz, María Fernanda empezó a ver la realidad con una mirada distinta. No podía explicarlo con palabras, pero algo dentro de ella había cambiado. No se trataba solamente del instinto maternal, que ya era fuerte de por sí, sino de una conciencia mayor, como si supiera que cada día, cada gesto, cada palabra dirigida a Matías y Lucía estaba cargado de un propósito más allá de lo evidente. Los bebés crecían rápido. Con apenas 3 meses, ya sostenían la cabeza con firmeza, se buscaban con los ojos cuando estaban separados y soltaban carcajadas que llenaban la casa con una luz que ni el sol del mediodía podía igualar. María, desde su rincón en la mecedora, se limitaba a observar. No quería interferir demasiado. A veces sentía que más que educarlos, debía escucharlos. Porque aquellos niños traían algo dentro que no venía del mundo. Un día, mientras los cargaba en brazos, notó que ambos miraban fijamente un punto detrás de ella. Era la pared donde colgaba un pequeño cuadro de San Judas Tadeo que su madre le había regalado hacía años, mucho antes de todo. El rostro del santo parecía más iluminado de lo normal, como si el sol incidiera de forma precisa en ese rincón. ¿Qué ven, mis amores?, preguntó en voz baja. Y entonces Matías, que apenas balbuceaba palabras sueltas, estiró el brazo y dijo algo que a María le heló la sangre por unos segundos. «Casa». Lucía también alzó la mano, y en un murmullo casi idéntico al de su hermano, dijo: «Luz». María se quedó inmóvil. Los miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿Habían dicho eso? ¿O era su mente, deseosa de respuestas, interpretando sonidos sin sentido? No lo supo. Pero ese día, al ponerlos a dormir, les habló con una ternura que venía desde otro lugar. Si ustedes saben algo que yo no sé, si recuerdan cosas que aún no entiendo, está bien. No tienen que explicarme nada. Solo prométenme que siempre se cuidarán el uno al otro. Y fue ahí, mientras los arropaba, que vio algo que la dejó sin aliento. Matías, con los ojos cerrados, buscó la mano de su hermana. Lucía, que ya estaba dormida, apretó sus deditos como si ese contacto fuera parte de un pacto silencioso. Al día siguiente, llevaron a los gemelos a una revisión médica de rutina. La pediatra los evaluó con minuciosidad, anotando todo en su libreta. María observaba con atención, esperando la típica charla sobre vacunas, peso y desarrollo motriz. Pero al final de la consulta, la doctora se sentó frente a ellos con una expresión seria pero amable. «Tengo que decirles algo que no suelo decir», empezó. «He atendido muchos bebés en mi carrera. Miles. Pero nunca vi una conexión tan fuerte como la que tienen estos dos. Es como si compartieran algo más que genética. Es como si tuvieran un idioma propio». Ángel frunció el ceño. «¿Cree que es algo anormal?» «No», respondió ella rápidamente. «Para nada. Pero tampoco es común. Es especial. Muy especial. Solo, estén atentos a cómo se comunican. Ellos les van a enseñar cosas. No al revés». En el coche, camino a casa, Ángel rompió el silencio. «¿Crees que, de verdad pasó algo allá en la basílica? ¿Que no fue solo un milagro de fe, sino algo más profundo?» María se quedó pensando un momento. Luego asintió. «No lo creo. Lo sé». Desde entonces, comenzaron a notar pequeños detalles. Matías se despertaba segundos antes que Lucía llorara. Lucía soltaba una risa cada vez que Matías se frustraba por algo, como si pudiera leer su mente. Se calmaban el uno al otro con solo mirarse.
Y cuando estaban separados, algo en ellos parecía desorientado, como si una brújula interna perdiera el norte. Una noche, mientras María preparaba un biberón en la cocina, escuchó un ruido extraño proveniente del cuarto de los niños. No era llanto. Era un tipo de murmullo suave, como un canto. Corrió al cuarto y se detuvo en seco. Matías estaba despierto, sentado en la cuna, mirando hacia la ventana. Lucía dormía profundamente, pero él hablaba solo, como si estuviera en medio de una conversación, con alguien. ¿Matías?, susurró María, acercándose. Él volteó la cabeza, la miró, sonrió, y señaló hacia el cielo. Ahí, mamá. ¿Qué hay ahí? Luz. Esa palabra, de nuevo. María se arrodilló a su altura, acarició su cabello y, sin quererlo, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Y la luz te habla? Matías asintió sin decir más. Luego se recostó y cerró los ojos. Esa madrugada, María se quedó despierta en la sala, abrazada a una cobija, viendo por la ventana. No tenía miedo, pero sí un respeto profundo por lo que intuía que estaba pasando. En algún lugar, San Judas la escuchaba. Lo sabía. No porque necesitara señales, sino porque sentía su presencia en cosas cotidianas, el olor del incienso que venía del altar improvisado, el silencio que envolvía la casa justo antes del amanecer, las palabras que salían de los labios de sus hijos sin que nadie se las hubiera enseñado. Amaneció sin darse cuenta. Cuando entró al cuarto de los bebés, los encontró despiertos, mirándose el uno al otro. No se tocaban, no se movían. Solo se miraban, como si estuvieran recordando algo que los adultos ya no podían comprender. Y entonces comprendió algo aún más grande. Esos niños no le pertenecían totalmente. Eran sus hijos, sí, pero también eran parte de algo mayor. Como si hubieran sido enviados no solo para llenar su hogar, sino para recordarle al mundo que los milagros no siempre llegan con trompetas. A veces, llegan con silencio, y con ojos que ya traen historias que nadie más ha vivido. El tiempo pasó como brisa entre los dedos. Matías y Lucía crecían envueltos en una armonía casi sobrenatural. Aprendían a hablar, a caminar, a reír, pero siempre juntos. Si uno caía, el otro lloraba. Si uno enfermaba, el otro no dormía. María Fernanda los observaba en silencio, con ese asombro sagrado que solo tienen las madres que han caminado en la sombra de la imposibilidad. A veces, cuando los miraba jugar entre las plantas de jardín, con la luz del atardecer recortando sus siluetas, sentía que estaba viendo algo que no le pertenecía por completo. Como si esos niños fueran prestados. Como si fueran parte de otro tiempo. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, escuchó que Ángela llamaba desde la sala con urgencia. Corrió pensando que algo había pasado. Al entrar, encontró a los gemelos de pie frente a la televisión apagada. Estaban quietos, tomados de la mano, mirando su propio reflejo en la pantalla negra. No hablaban. No parpadeaban. Ángel, nervioso, le dijo. Llevan así como 5 minutos. No responden. María se agachó frente a ellos. ¿Lucía? ¿Matías? ¿Qué pasa? Los dos giraron la cabeza al mismo tiempo, como si salieran de un trance, y Lucía susurró algo que estremeció a sus padres. Él ya viene. ¿Quién, mi amor? Preguntó María con el corazón acelerado. El hombre de la luz, respondió Matías, sin levantar la mirada. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era algo más viejo, más profundo, como si esa frase despertara una verdad dormida en su interior. Esa noche, cuando los niños ya dormían y el silencio llenaba los pasillos de la casa, María abrió el cuaderno donde había guardado todas las cartas, las fechas, los recuerdos desde que todo comenzó. Y ahí, entre los apuntes de ecografías y las oraciones copiadas a mano, encontró una página que no recordaba haber escrito. En su letra, con tinta azul, estaba escrito: cuando llegue el 5.º año, Él se manifestará. No como castigo, no como advertencia, sino como señal. María soltó la pluma que tenía en la mano. No recordaba haber escrito eso. Y sin embargo, era su letra. Sintió que el aire en la habitación se hacía más denso. Cerró el cuaderno y lo guardó como quien esconde un mapa que aún no se atreve a leer. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Pero cada detalle parecía tener un significado oculto. Un colibrí que se posaba cada mañana en la ventana del cuarto de los niños. Una vecina que, sin razón aparente, tocó el timbre solo para decir: sus hijos traen algo especial en los ojos. Cuiden su silencio. A veces dice más que 1000 palabras. Un señor desconocido que,
en el parque, se acercó para darles un dulce y al verlos, se persignó con los ojos llenos de lágrimas. María lo detuvo. ¿Todo bien, señor? Él negó con la cabeza y murmuró. Discúlpeme. Es que soñé con estos niños hace muchos años. Exactamente con ellos. No sé cómo explicar esto. Es como si los hubiera esperado toda mi vida. María lo dejó ir. No tenía más palabras. Tampoco preguntas. En su interior, algo empezaba a prepararse. Al llegar el cuarto cumpleaños de Matías y Lucía, decidieron hacer una celebración pequeña, solo con familiares cercanos. Pero incluso así, algo en el ambiente era distinto. Durante el canto del pastel, justo cuando apagaron las velas, se fue la luz de la casa durante unos segundos. Todo quedó en penumbra. Y cuando regresó, los gemelos estaban de pie frente al altar de San Judas, mirándolo en silencio. Nadie los había visto moverse. Nadie los había guiado. Ángel fue a tomarlos del hombro, pero María lo detuvo con un gesto. Espera. Y entonces, Matías habló, sin girarse. Él ya está aquí. Lucía, en un susurro casi místico, dijo. Y no vino por nosotros. Vino por todos. Aquella noche, María apenas pudo dormir. Se quedó en la mecedora del cuarto, viendo a sus hijos dormir profundamente, con esa paz que solo los niños puros conocen. Y mientras los observaba, recordó todas las promesas que había hecho, a sí misma, a su fe, a San Judas, y a esos dos seres que ahora le revelaban verdades sin palabras. Fue entonces cuando tomó una decisión. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, fue sola a la Basílica de San Hipólito. Era día 28. La ciudad estaba llena de devotos, cargando imágenes del santo, flores, cirios, lágrimas. María se abrió paso entre la multitud, con el corazón palpitando como tambor de guerra. Cuando por fin llegó frente a la imagen, se arrodilló y, con la voz temblorosa, dijo: No vengo a pedir, vengo a entender. Y como respuesta, no hubo voz, no hubo señal, solo un murmullo leve dentro de ella que decía: todo se revelará a su tiempo. Ese mismo día, al volver a casa, encontró a Ángel esperándola en la puerta con el rostro pálido. Los niños dijeron algo más, dijo él con la voz rota. ¿Qué? Me miraron y me dijeron: Papá, vamos a mostrarte lo que soñamos, pero no te asustes. María entró corriendo. Los encontró en la sala, con los ojos cerrados, tomados de la mano, respirando en sincronía. Y entonces, sin abrir los ojos, Matías murmuró: Ya casi. Lucía repitió: Ya casi. Y un leve viento recorrió el interior de la casa, cerrando las puertas lentamente, una por una, como si una presencia invisible reclamara atención. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El cielo tenía ese tono gris pálido de los días indecisos. La ciudad apenas despertaba, y el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el sonido lejano de los claxon y el murmullo de las noticias en la radio. Pero dentro de la casa de los Rosales Delgado, el tiempo parecía detenido. Algo había cambiado. No en el aire ni en los objetos, sino en la atmósfera invisible que rodeaba a la familia. Un presentimiento, como si algo estuviera por suceder y ya no hubiera marcha atrás. Matías y Lucía despertaron al mismo tiempo. Salieron de su cuarto en silencio, caminando descalzos, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. Pero lo más extraño fue que no dijeron ni una palabra. Se dirigieron directamente a la sala, donde se sentaron uno frente al otro en el tapete circular de colores que la abuela Teresa les había tejido antes de morir. María los observaba desde la cocina, con una taza de té temblando entre sus manos. No los interrumpió, solo los miraba. Ángel, a su lado, tampoco dijo nada. Sabía que interrumpir aquella quietud sería como lanzar una piedra en un lago perfectamente liso. Y entonces, Matías habló. Hoy vendrá. Lucía lo miró y añadió: Y no hay que tener miedo. Ángel tragó saliva. ¿Quién vendrá, hijos? Matías levantó la vista. Sus ojos eran los mismos de siempre, grandes, café oscuro, pero por un instante, María sintió que contenían algo que no le pertenecía a un niño de 4 años. El que te mostró el fuego, papá. Ángel frunció el ceño. Se quedó paralizado. ¿Qué estás diciendo, Matías? El fuego. El que viste en tu sueño cuando mamá perdió al primer bebé, dijo con voz serena. Él estaba ahí. María giró lentamente hacia su esposo. ¿De qué están hablando? Ángel se llevó la mano al rostro, como si algo largamente guardado se hubiera abierto sin su permiso. Después de unos segundos de silencio, respiró profundo.
Nunca te conté, Mari, porque pensé que había sido una alucinación o una pesadilla, pero aquella noche, cuando perdimos a Emiliano, yo salí corriendo del hospital. No podía respirar. Caminé por horas hasta que me senté en las escaleras de una iglesia. No sé cuál era. Solo recuerdo que lloraba, sin fuerzas, sin fe. Y entonces, lo vi. Un hombre, de túnica verde, parado justo frente a mí. No decía nada. Solo me miraba. Y detrás de él, había un resplandor, como si el fuego no quemara, solo iluminara. Me miró a los ojos y me dijo, aún no es el momento. Pero cuando sea, volveré a ti. María dejó caer la taza. El té se derramó por el suelo como un río tibio. ¿Y nunca me lo contaste? No podía. Sentía que si hablaba de eso, lo volvería real. Y me daba miedo que fuera solo mi dolor jugando conmigo. Los gemelos permanecían quietos, como si no escucharan, como si ya supieran, como si todo eso les perteneciera desde antes. Ese día, decidieron no salir. No sabían qué esperaban. No sabían si debía ocurrir algo visible, físico, o si todo sería como siempre, sutil, sin testigos, sin pruebas. María preparó la casa en silencio. Abrió todas las ventanas. Encendió la veladora frente al altar de San Judas. Colocó agua limpia en un vaso. Y se sentó en la sala, con sus hijos a un lado, esperando. Las horas pasaban lentas. El reloj parecía no avanzar. El viento soplaba con insistencia, haciendo bailar las cortinas y trayendo un olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Matías se levantó, caminó hacia la puerta, y la abrió. Ya está aquí, dijo. Lucía fue tras él. Lo escucho en el aire. María sintió que todo en su cuerpo se contraía. No sabía qué hacer. ¿Debía seguirlos? ¿Debía detenerlos? Pero sus piernas se movieron solas. Caminó detrás de ellos, sin palabras, con Ángel a su lado. Al salir al patio, lo vieron. No era un hombre como cualquiera. No tenía rostro definido, pero su silueta era clara. Estaba de pie bajo la bugambilia, con la túnica verde moviéndose con el viento. En su pecho, un resplandor leve, dorado, como si llevara una llama viva incrustada en la piel. No habló. No se acercó. Solo extendió los brazos hacia los niños. Matías dio un paso al frente. Lucía lo tomó de la mano. María lo sostuvo por los hombros, con lágrimas en los ojos. ¿Qué significa esto?, preguntó, sin dirigir la pregunta a nadie. Y fue Lucía quien respondió. Es solo una visita, mamá. No nos vamos. Solo nos quiere ver. Y entonces, sucedió algo que nadie pudo explicar jamás. Un viento circular rodeó el patio. Las hojas volaron, pero no se dispersaron. Se elevaron como en espiral, dibujando una figura invisible que rodeaba a la figura verde. Y en el centro, los ojos de San Judas, porque no había duda de que era él, brillaban con compasión. Se agachó. Tocó el suelo con la palma. Y al instante, la bugambilia floreció con una intensidad nunca antes vista. Brotes nuevos, colores que no existían antes. Y en el centro del tronco, apareció una figura tallada, un corazón y dos estrellas, entrelazados. Después de eso, desapareció. No se desvaneció. No se evaporó. Simplemente ya no estaba. María cayó de rodillas. Ángel la sostuvo. Los gemelos la abrazaron. ¿Qué fue eso?, dijo él con la voz entrecortada. Y Matías, una vez más, sin miedo, respondió. Es el inicio, papá. No el final. Aquella noche, la casa entera olía a flores. La madera del altar parecía nueva. Y los niños, por primera vez desde que aprendieron a hablar, durmieron separados, sin llorar. María, antes de dormir, se sentó frente al cuaderno donde todo había empezado. Buscó la página donde estaba aquella frase que había aparecido sola. Y ahora, había una línea más, escrita con la misma letra que la suya, pero que nunca recordaba haber trazado. La señal ha sido dada. La historia apenas comienza. Pasaron los meses y la vida retomó su ritmo, o al menos eso parecía. Matías y Lucía crecían como cualquier niño de su edad, pero con una calma que no encajaba del todo con la infancia común. Eran dulces, sí, curiosos también, pero no hacían berrinches, no gritaban, no peleaban entre ellos. Había en su forma de estar en el mundo una serenidad que descolocaba a quienes los conocían por primera vez. La bugambilia del patio, aquella que floreció durante la aparición,
Seguía creciendo de forma extraña. Ninguna poda la detenía, y por más que pasaran las estaciones, nunca perdía su color. El tallo con la figura del corazón y las estrellas seguía ahí, como esculpido por manos invisibles. Algunos vecinos lo tomaban como símbolo de buena suerte, otros, como algo sagrado. Pero María y Ángel sabían lo que realmente era: una marca, un testimonio de lo que habían vivido y de lo que aún no comprendían del todo. Un día, al llegar del kinder, Lucía se acercó a su mamá con un papel en la mano. Era un dibujo hecho con crayones. En él, se veía una figura con una túnica verde, una luz dorada sobre su cabeza y dos niños de la mano frente a él. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó María, sintiendo el corazón apretarse. Sí, respondió Lucía, con una sonrisa tranquila. Lo soñé otra vez anoche. ¿Y qué pasaba en el sueño? La niña bajó la voz como si fuera un secreto. Nos dijo que tenemos una tarea, que cuando cumplamos 10, vamos a recordar. María guardó el dibujo con delicadeza en una carpeta junto a todas las demás cosas que había coleccionado desde que comenzaron las señales. En ese momento, no quiso hacer más preguntas. Aceptó, confió, porque a esas alturas, había aprendido que algunas respuestas llegan cuando uno está listo, y no antes. La vida siguió su curso. Pasaron los cumpleaños, las navidades, las enfermedades pasajeras, los cuentos antes de dormir. Y llegó el día en que los gemelos cumplieron 5 años. Ese día, María despertó con una sensación difícil de explicar. No era angustia, no era tristeza, era plenitud. Como si hubiera llegado a una meta invisible. Preparó un desayuno especial, con hotcakes en forma de estrellas, y adornó la mesa con flores recién cortadas. Ángel les regaló a los niños 2 cuadernos, uno a cada uno, con la portada en blanco. ¿Para qué es esto, papá?, preguntó Matías. Para que escriban su historia, respondió él. Lo que recuerden, lo que sueñen, lo que sientan. Lucía se abrazó al cuaderno como si fuera un tesoro. Y en voz baja, dijo: hoy empieza de nuevo. Más tarde, salieron al parque. Era un día templado, con el cielo despejado y una brisa suave que hacía volar las hojas como si bailaran. Los niños corrían, jugaban, reían. Nada fuera de lo común. Hasta que, al regresar a casa, vieron algo que los dejó inmóviles. Frente al portón, había una anciana sentada en una banca. Su vestido era de lino claro, y su cabello estaba recogido en un moño apretado. Tenía un bastón de madera tallada con símbolos que a María le resultaban vagamente familiares. Al verlos, la mujer sonrió. He esperado mucho tiempo para conocerlos, dijo, dirigiéndose directamente a los gemelos. ¿Quién es usted?, preguntó Ángel con cautela. Soy solo una mensajera, respondió ella. Vengo de parte del que los entregó. Quería asegurarse de que su camino ha sido firme. María dio un paso adelante, sin saber exactamente qué decir. ¿Qué quiere decir con el que los entregó? La mujer sonrió aún más. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si contuvieran reflejos de otros mundos. Ustedes pidieron. Y él respondió. Pero los milagros verdaderos no solo se reciben, también se cultivan. Y ustedes han cultivado bien. Lucía se acercó a la anciana, sin miedo, y tomó su mano. ¿Ya podemos saber la verdad? La mujer asintió. Luego miró a María y Ángel, y les dijo con ternura. No se asusten. Sus hijos no son especiales porque lo parezcan. Lo son porque fueron llamados. Y el llamado no termina con nacer. A veces, comienza ahí. Acto seguido, la mujer se levantó. Caminó despacio hasta la bugambilia del patio y apoyó su mano sobre el tronco. La flor pareció reaccionar, iluminándose levemente, como si la vida misma se estremeciera al contacto. Cuando llegue el momento, añadió, sin girarse, ustedes sabrán qué hacer. Y ellos también. Y sin más, se fue. Caminó por la calle hasta doblar la esquina y desaparecer. Ni un adiós, ni una mirada atrás. Esa noche, los niños durmieron profundamente. Y María, sentada frente al altar, sintió que algo se había cerrado. Que aquella historia que comenzó con dolor, con pérdidas, con incertidumbre, había terminado de transformarse en algo que no podía explicarse con lógica. Ángel se sentó a su lado, le tomó la mano y le preguntó: ¿Y ahora qué sigue? María no respondió de inmediato. Solo miró hacia el cielo estrellado que se colaba por la ventana. Luego, con una voz serena, dijo: Ahora, seguimos caminando. Pero ya no solos.
Porque a veces, los milagros no llegan con fuegos artificiales ni con aplausos. A veces, llegan con silencio, con fe, con espera. Y cuando finalmente llegan, no solo transforman lo que uno tiene, transforman lo que uno es. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si esta narración tocó tu corazón, si te recordó que la fe puede abrir caminos donde parecía no haber salida, te invitamos a seguir nuestro canal Senderos de Luz, donde cada historia busca ser una llama en medio de la oscuridad. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesite esperanza, y recuerda, los milagros, sí existen. Solo hay que saber mirar. Nos vemos en el próximo camino.